Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el nuevo pacto de la Unión Europea sobre migración y asilo que entró en vigor el pasado 12 de junio. Mientras los conflictos armados se multiplican y millones de personas siguen huyendo de guerras, persecuciones y crisis humanitarias, las políticas migratorias se endurecen. La Unión Europea es uno de los ejemplos más claros. La inseguridad y la búsqueda de chivos expiatorios para explicar problemas como la delincuencia o el desempleo alimentan discursos populistas cada vez más próximos al nacionalismo excluyente y la xenofobia. El resultado es una contradicción creciente entre los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y las políticas que muchos gobiernos aplican. La mejor muestra de este giro es el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea. El paquete formado por 10 normas aprobadas en mayo de 2024 comenzó a aplicarse el pasado 12 de junio. Su negociación fue larga y difícil. El antiguo sistema de Dublín concentraba la responsabilidad sobre los países de primera entrada. El nuevo introduce un mecanismo de solidaridad por el que otros estados pueden aceptar la reubicación de solicitantes de asilo o compensar a los países más afectados mediante aportaciones económicas y apoyo técnico. Ese principio de solidaridad convive, sin embargo, con un endurecimiento de los controles. El pacto establece procedimientos de identificación más estrictos, acelera la tramitación de determinadas solicitudes en frontera y facilita la devolución de quienes no obtengan protección internacional. Formalmente, la Unión mantiene la obligación de respetar el derecho de asilo, el principio de no devolución, non-refoulement, y las garantías recogidas en la Convención de Ginebra de 1951. La Convención contra la Tortura y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero numerosas organizaciones humanitarias advierten de que la rapidez de los nuevos procedimientos dificultará o incluso violará el ejercicio efectivo de esos derechos. La nueva legislación se acompaña de una estrategia destinada a impedir que los migrantes alcancen territorio europeo. Bruselas y varios Estados miembros han reforzado los acuerdos con terceros países para que contengan los flujos migratorios y en algunos casos tramiten allí las solicitudes de protección. Es precisamente aquí donde aparece la mayor contradicción. La Unión Europea proclama que su acción exterior se basa en el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Muchos de sus acuerdos comerciales y de cooperación permiten incluso suspender la colaboración cuando se producen violaciones graves de esos principios. Sin embargo, en materia migratoria, esas exigencias parecen desaparecer cuando entran en juego la seguridad o la presión política interna. Libia constituye el ejemplo más evidente. Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han documentado torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual y otros abusos contra migrantes retenidos en ese país. A pesar de ello, Italia mantiene la cooperación con las autoridades libias y la Unión Europea ha financiado durante años organismos vinculados al control migratorio, pese a las abundantes pruebas de sus graves deficiencias. Algo similar ocurre con Turquía. Desde 2016, la Unión Europea ha destinado miles de millones de euros para que actúe como barrera frente a los refugiados procedentes de Oriente Próximo. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que Turquía no ofrece garantías suficientes para muchos solicitantes de asilo. Numerosas personas devueltas desde Europa fueron posteriormente enviados a los mismos países de los que habían huido, vulnerando el principio de no devolución. En enero de 2025, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Grecia por participar en este tipo de devoluciones. Ruanda también ha sido considerado como destino para solicitantes rechazados. Tanto Dinamarca como el Reino Unido intentaron externalizar allí el examen de solicitudes de asilo, pero varios tribunales bloquearon esos proyectos por las insuficientes garantías del país. La lista de socios potenciales incluye además a Egipto, Túnez, Marruecos y Mauritania, cuya trayectoria en materia de derechos humanos dista mucho de los estándares que la propia Unión Europea dice defender. El caso más llamativo es el acercamiento al régimen talibán para facilitar el retorno de ciudadanos afganos expulsados desde Europa.
Resulta difícil conciliar esa posibilidad con la realidad de un país donde mujeres, opositores, minorías y periodistas sufren persecución sistemática. Cualquier devolución a Afganistán plantea serias dudas sobre el respeto al principio de no devolución y a las obligaciones jurídicas asumidas por los Estados europeos. ¿Cómo explicar que la Unión Europea contradiga de manera tan abierta los valores que afirma defender? La respuesta está en el creciente peso político de los movimientos populistas y xenófobos en numerosos Estados miembros. La presión electoral ha desplazado el debate desde la protección internacional hacia el control de las fronteras, incluso a costa de debilitar principios jurídicos considerados durante décadas como irrenunciables. La paradoja es que estas políticas no solo erosionan la credibilidad internacional de la Unión Europea, sino que también pueden perjudicar su propio futuro económico y demográfico. En un continente envejecido y necesitado de mano de obra, convertir la inmigración en una amenaza permanente puede terminar siendo un error estratégico. Aún en caso de que el clima político cambiara dentro de unos años, el coste en derechos humanos, en autoridad moral y en el resquebrajamiento del estado de bienestar podría ser irreparable. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.